Y es un tema casi empírico, que les voy a decir, pero ustedes con el tiempo irán indagando. El hombre ha comenzado a ser más detallista, ¿no?, en su cuidado personal. Y ha comenzado a invadir el terreno de la mujer. ¿A qué me refiero? Al uso de tintes, al uso de maquillajes. Y la mujer, ustedes dirán, miles de años atrás creo que la creó como tal. Ya Dios sabía que iba a haber la época de los cosméticos, pero hizo a la mujer hormonalmente resistente a muchos de los productos que usa y del cabello. Y el hombre ha comenzado a usar tintes. Pero el cuero cabelludo del hombre es diferente al cuero cabelludo de la mujer. Y el cuero cabelludo del hombre, a pesar de que es hombre, que es macho, que es musculoso, todo lo demás, es más sensible. La cimentación, el tinte, a ellos se dice que puede decir, no más. Que no es los cambios, ni más. Produce alopecia en los hombres. Los hombres, por tenerse el cabello, por ocultar su cana, que no tienen que ver por qué, pueden ocultar la cana, es la expresión de lo que hemos vivido. Malo es, pero es la expresión de lo que hemos vivido. ¿Cuál es el problema que habla con orgullo y madre? La gente se. Y después, al poco tiempo, a los pocos años, comienzan los partes a quedarse calvos desde el tinte. ¿Y por qué en la mujer no pasa eso? ¿Por qué no pasa? Es totalmente diferente, ¿no? Aquí hay que tener cuidado bastante. Lamentablemente, no. Ustedes ven a los musculosos en la televisión, anabólico puro. Realmente para invitarnos. Pero que caiga una maceta, no porque haga una maceta, viendo lo que no porque haga una maceta. Vamos a correr así, 4 kilos, trotando nomás, como yo 4 kilos no lo va a hacer. Pues solamente son anabólicos, que son cancerígenos. Efectivamente. Yo creo que en ese sentido, ustedes los médicos tienen que ser más conscientes que mejor, ¿no? Estos detalles son los que ustedes van a aconsejar a ustedes, porque ya preguntarle a los médicos. Pero si el paciente llega, ustedes no encuentran con su bolita, con todo en la nariz, con su mariposa por acá, ¿qué confianza va a tener el paciente? Ustedes son la expresión de la salud, los médicos. Los médicos son lamentablemente porque una carrera en donde no pueden estar en el mismo saco de todos. Ustedes son la expresión de la salud. El médico va a ir a buscarlo a una opinión. Y le pone con su rosa por acá, su ancla por acá. ¿Qué va a pensar? Efectivamente, se respeta todas las creencias, costumbres, el que quiere poner un sable que no va a hacer. Pero ustedes, eso es muy determinante. Y lamentablemente es generacional. La gente puede argumentar. Cuando veo a los internos con actitudes de personas que dejan mucho que desear sin tener en cuenta que el interno prácticamente es un médico con título. Es un médico, sí. Pero su comportamiento es muy especial como persona. Primero y quiero, se lo digo con toda la razón del mundo. De muertes a la UCI, de la hospital de Real, estamos hablando del hospital de Real. Yo soy del hospital policial. Pero hay que reconocer que el hospital de Real es el primer hospital del país. Es el hospital más grande. Es el hospital que mejor infraestructura. Es el hospital que tiene todos los recursos para que no se terapeuta. Hasta tiene una bomba de cobalto que no lo tiene ninguna. Hay que reconocer eso. Y tiene una patología de todo el país que tiene ahí. Y él dice que son muertes. La UCI. ¿Por qué hay muertes? Y él comenzó a hacer un estudio y se dio cuenta y comenzó a ver qué estaba haciendo su personal. Porque cuando hay muerte es porque hay alguna contaminación en el ambiente hospitalario. ¿No? ¿Y qué pasó? Que al inicio de la pandemia, por ejemplo, ¿a quién se le ocurrió poner esas planchas para entrar a una casa con alcohol? ¿Qué evitamos? Nada, en absoluto. Para empezar, el virus del COVID, del SARS-CoV-2, muere a los 20 minutos de estar expuesto en la calle. ¿Qué podemos llevar en el zapato? Con la temperatura que hay en la calle. Imposible.
Eso se aplica desde una zona aséptica, tipo sala de operaciones, en una casa difícil. Entonces, cuando yo estudié, se dio cuenta que el personal de enfermería y de auxiliar de enfermería comenzó a ser humano. El número de muertos comenzó a ver desde el momento en que se inscribieron los guantes. La enfermera agarraba un paciente, lo cambiaba de sitio, lo colocaba, la enfermera y la técnica de su lavado de esponja, una esponja, ¿no? Lo acomoda con la auxiliar, listo. Y de ahí se pasó a los. Lo vio de azul, ¿qué es un aerosol? ¿Qué cosa es un aerosol? ¿Ah? La definición médica de un aerosol es una partícula sostenida en el ambiente. Una partícula que puede ser líquida, puede ser sólida. Aerosol es una partícula en el ambiente. Cuando estornudamos, cuando digamos, pongamos unas gotitas, una gotita de flush, y esas gotitas de flush, ¿cierto?, pueden suspender en el ambiente interno. Un ejemplo de una partícula líquida, ¿cuál sería? Un aerosol líquido. Es una partícula suspendida en el ambiente, ¿no? En el aire. Eso es un aerosol. Y que nosotros pasamos y lo inhalamos, ¿no? Ese es un aerosol. Una partícula suspendida en el aire. Está suspendida, no está en el suelo. Ese aerosol puede ser líquido, puede ser sólido. ¿Qué aerosol es líquido y qué aerosol es sólido? La nube es una partícula líquida, ¿no? Un exceso de luz, sí. Es un aerosol líquido. Y el humo de la combustión es un aerosol sólido. ¿Por qué se quema? Se quema la leña, se quema el papel, se quema. Esa es la diferencia, ¿no? Un aerosol líquido y un aerosol sólido. Eso produce cáncer de pulmón, cáncer de pleura, también en el 90% de los casos. En el 90% de los casos. Cuando vean asbesto, vean pastillas de freno, cuando vean pinturas anilinas, evidentemente ligado a los cánceres. Efecto del tabaco, no es cierto. Vamos a prevenir la muerte. Dejar de tomar la luz en 5 años la mortalidad sí la reduce, pero como digo, hay que esperar por lo menos 10 años, ¿no es cierto? El alquitrán, hidrocarburos aromáticos, la nicotina, el fenol, el benzopireno, el monóxido de carbono, formaldehído, óxido de nitrógeno, glucosamina, esos son los elementos más cancerígenos que vos tenés en el estado. Bien, ahí tienen para escoger. Si no soy sensible al alquitrán, de repente soy sensible al benzopireno. Mira, digamos, mira, de todas maneras, pero definitivamente no fumar ni dejar que fumen al productor. La de pasa creo que también. Es decir, puede ser un tratamiento convencional, puede ser mal desarrollado por las cardíacas, etc. El riesgo relativo de cáncer pulmonar en no fumadores de fruta es 1.5 veces la de no fumadores. Eso se pone en la vida. Indudablemente hay mayores porcentajes de la gente que no se pone. Por eso me interesa que nadie fume en casa, ni estar en un ambiente de fumadores. Hay mucho mayor riesgo de poder desarrollar cáncer pulmonar. El alcohol, en cantidad excesiva de alcohol causa daño físico y psicológico serio. A partir de una alteración del etanol en el estómago y del delgado, se incluyen todos los efectos científicos de los organismos con función directa a la constitución. ¿Es cierto? Menos del 10% de infectación en cambios para la orina, y la respiración. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el órgano que principalmente se daña con el alcohol? El hígado. ¿Y cómo aumenta este daño al hígado del alcohólico? ¿Qué hábito tiene el alcohólico? Es decir, toma, pero no come. Es decir, el hígado recibe el impacto directo de la toxicidad del alcohol. El impacto directo, porque al no comer, el hígado no recibe las reservas para formar justamente esa carga de reemplazo de respuesta. El glucógeno, ¿no? El metabolizar
los nutrientes, porque el hígado es el que metaboliza y distribuye. Pero si solo recibe alcohol, ¿qué va a distribuir? El daño es mundial. Ahora, fuera del daño hepático, es el daño social del alcohol. ¿Por qué el daño social? Todo, abandona todo, deja de trabajar, no cumple con su familia, es el abandono social, no se asea, no se cambia, es definitivamente fatal lo que repetimos al alcohol. Sin considerar que el alcohólico establece sobre aquel sujeto predispuesto primero a hacer una cirrosis. Si tiene predisposición, la cirrosis alta a la neoplasia. Tener cirrosis, si la cirrosis no lo mata, definitivamente el riesgo de tener cáncer hepático es mucho mayor. Cambio más importante por la oxidación del etanol. Son los cambios bioquímicos productos, digamos, de la acción directa, ¿no es cierto? Causa fundamental de la acumulación de grasa en el hígado de los alcohólicos, es decir, se vuelve un hígado esteatóxico. Ahora, todas las ecografías del hígado siempre demuestran el hígado graso, todos los niños. ¿Por qué? Lamentablemente, por el alimentario que tenemos, pero en el caso del alcohólico aumenta, duplica el depósito de adipósito. Efectos adversos en lo agudo, efectos principalmente en el sistema nervioso central, pero también modifican de su particular. Cambio gástrico, gastritis, cambio del sistema nervioso central, depresión de estructuras subcorticales, especialmente más amplia se define la neurona cortical. A nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema gástrico, del estómago, ¿no es cierto? Y en el cirrótico, producto del alcohólico, ¿qué cosa hay? ¿Por qué se descompensa un cirrótico? Por la falta de almendra. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Por qué el paciente por eso un cirrótico se vuelve confuso, desorientado, no reconoce? Por las premias, justamente porque el hígado ya no metaboliza nada. Todo el tóxico, los derivados del metabolismo de la urea, llega al cerebro. Por eso se habla de un síndrome característico de la cirrosis, realmente del cerebro. Aparte de los cambios de personalidad. A nivel del hígado, hepatitis alcohólica, neuropatías periféricas, el síndrome de Bonnet, miocardiopatía congestiva dilatada y deficiencia de vitamina B1, ¿cierto? Eso sí es muy estrechamente relacionado con las polineuropatías de los pacientes. El síndrome de Bonnet-Korsakoff, la actividad clásica es ataxia, parálisis ocular y confusión, ¿no? Este es el síndrome de Bonnet-Korsakoff. El test de Pain para hacer el diagnóstico es signos oculares, signos nerviosos, trastorno de la memoria, signos de depresión durante el examen. Miren ustedes el hígado multinodular. Estos nódulos son patrones fibróticos del hígado, ¿no? Es una macroscopía de un hígado multinodular. Lesiones por fármaco terapéutico, la administración de estrógenos, el incremento del riesgo de cáncer, efectos peligrosos del desarrollo de la arteriosclerosis y enfermedad coronaria en mujeres con incrementa el riesgo de pulmonía. Entonces, acá no solamente en el uso, por ejemplo, de estrógenos, hay que ver costo-beneficio. Hay que ver costo. Si no se le da a un paciente, definitivamente no resuelve su problema de fondo. ¿Es cierto? Pero aumenta el riesgo de cáncer. ¿Pero qué hacemos? ¿Lo dejamos por síntomas? No, tenemos que crear posiciones de desarrollo. ¿Dónde se produce la gota? En el dedo gordo del pie. ¿Es en el dedo gordo del pie? Así, no, artritis. No, pues, anquilosis ósea, pregunta examen. ¿Es cierto? Artrosis más anquilosis ósea, artritis reumatoide. Pregunta examen y lo recién acaban de realizar. La tenosynovitis de Kerwain es característica de inflamación de las vainas venosas del pulgar. La tenosynovitis de Kerwain es del pulgar, así como el tofu úrico es del dedo gordo del pie. Acá la tenosynovitis de Kerwain es
del primer dedo, del pulgar. Ahora le preguntes y vamos a aprender por ahí. Las lesiones térmicas, quemaduras térmicas, profundidad de las quemaduras, el porcentaje de la superficie, las lesiones internas causadas por la inhalación de gases y la plurificación de bueno. Las tres primeras son las características importantes de las lesiones térmicas, ¿no es cierto? La profundidad de la lesión, el porcentaje de superficie comprometido y las lesiones internas por inhalación de humo. Esas son tres condiciones que determinan la calidad de un paciente con lesión térmica. ¿De acuerdo? Es de la clasificación para que ustedes la puedan entender. Porque cuando antes de que y ustedes tengan la hospital y lleven un quemado al ojo, le van a comunicar. ¿Qué te parece? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Aquí tenemos cómo determinar la extensión de la quemadura en función a la distribución del cuerpo y los porcentajes que se van a sostener. Este es un esquema que también lo deben saber y se tiene en la sala de emergencia. Se calcula el porcentaje y podemos saber qué tanto de porcentaje total tiene, ya sea en adulto o en niño. Bien, se lo voy a cambiar. Quemaduras es importante. Esto lo van a ver todos los días. Todos los días. ¿No? Cómo determinar el porcentaje de compromiso y cuáles son los niveles de compromiso por quemadura. La hipertermia, ¿no? Alambre por calor, insolación, golpe de calor. Definitivamente, está en relación a qué? A pérdida de electrolitos y a pérdida de, ¿cierto? Pero acá, el golpe de calor, lo que ahí metemos, lo que falla, la saturación cesa, la temperatura corporal se ¿qué es la hipertermia? Esto sí, el golpe de calor. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Este polo cómo se llama? Ahora sí. El extremismo total. Niños mayores. ¿No? Golpe de calor. Pero, una cuestión prolongada, digamos, definitivamente un niño no puede estar expuesto ¿no? Él sí, a él sí lo bañamos, porque una criatura, su gorro, ropa mandada, una criatura. El paciente se siente defendible. Depende de la persona también. Yo me pongo la mano. Ya no tengo tiempo porque se me la ropa. No he morido otra cosa en el velado. ¿Sí la verdad? La verdad. Entonces yo sí. Para mí eso es lo que va a decir regularmente, ¿no? Sin exceso, pero lo mejor mata todo tipo de bichos. ¿Por qué creen que los laboratorios usan luz ultravioleta? Pues son un buen desinfectante. ¿Qué mejor desinfectante que la luz ultravioleta natural? Exacto, definitivamente. Entonces, esto sí hay que tener en cuenta. No tiene que estar expuesto un paciente, definitivamente. ¿Qué tiempo? Es variable. Dependerá de la edad, dependerá de la condición, dependerá de si puede estar de pie todo el tiempo, pero consideramos que este golpe de calor no solamente la temperatura, sino el tiempo de exposición que el paciente tendrá expuesto definitivamente a eso. Esto es lo más, la insolación, calambre por calor, definitivamente sí, pero fundamentalmente es eso. Incrementa la temperatura, cefalea, trastorno del paciente. Ahí el antecedente de la exposición continua al sol, definitivamente. Pero el tema es la hipertermia maligna, que puede matar al paciente. La hipertermia maligna es un incremento espontáneo de la temperatura por encima de 40 grados, cuando un paciente va a ser operado y es expuesto a la preanestesia. Se le pone la preanestesia al paciente. Es como una respuesta, diría yo, alérgica a la anestesia. Bueno, por el anestésico, y eso ustedes tienen que estar bastante preparados. Si es que alguien en la familia tenía un paciente de hipertermia maligna, porque lamentablemente eso pasa. Recién se entera que es una hipertermia cuando el paciente entra sano. Yo he visto 3 casos, siendo interno una vez y siendo alumno 2 veces. ¿No? Como sube la presión increíble. Y lo único que traen hielo en balde, le echan hielo al paciente. Porque el medio físico es más rápido a la temperatura, sobre todo de niños. De niños, porque tienen en cuenta que aplicar una altalgina en un niño, hay veces el dolor es más traumático que la misma
De los medios físicos, ¿no es cierto? ¿No? El aire, el alcohol, el agua temperada, o los baños, una batea, en agua tibia de caño y lo meten al niño, para así la madre grite y todo, pero eso no es lo que se Pero la hipertermia marina es un dato que ustedes deben tener siempre presente, porque se da de manera espontánea, sin ningún antecedente, puede producir la muerte, es una respuesta alérgica prácticamente a los anestésicos previos. A ver, la hipotermia, el inverso. Humedad elevada de las ropas húmedas y la reacción de los sanguíneos, la de la infección de la cola, se la disminución de la temperatura a 32 grados centígrados. Hipotermia leve, 33, 35. Hipotermia moderada, 30, 33. Hipotermia cada vez menos de 30, definitivamente. ¿Cuándo estamos hipotérmicos? ¿Cuándo podemos estar hipotérmicos? ¿Ah? ¿Cuándo puede haber hipotermia? Cuando hay exceso de frío. No hay calor. Entonces tiene que haber un calor, lo viene viviendo con otra, cansado. Ahí estaba con cero la computadora. Es una posición que voy a ver. Pero desde el punto de vista clínico, es alcohólico. El alcohólico crónico tiene tendencia a perder, ¿no? Esta hipotencia está hipotérmica. Ellos se descompensan muy fácilmente con la baja de glucemia. Con la congelación de los pacientes, sobre todo los niños que hacen arquetipo, de la pared alveolar. ¿Correcto? Tenemos la superficie interna de la alveolar. Aquí, ¿por qué les presento esto? Porque con esto debemos demostrar toda patología pulmonar que esté en función a esta estructura. Sabiendo los elementos que constituyen de la pared alveolar, vamos a entender el 90% de las enfermedades pulmonares. Tenemos la superficie del alveolo, con un neumocito tipo 1, un neumocito tipo 2, en donde está el surfactante, ¿es cierto? Y el macrófago en el espacio alveolar, que aquí no está. Tenemos la luz capilar, tenemos el intersticio, ¿es cierto? Con el tejido conectivo, el endotelio, ¿de acuerdo? Y tenemos este revestimiento donde se produce el intercambio gaseoso. Cuando la lesión compromete el intersticio, definitivamente se produce la enfermedad de insuficiencia, el síndrome de insuficiencia respiratoria. ¿Qué quiere decir? Si este intersticio se endurece por depósito de colágeno del tejido conectivo, se llamamos fibrosis. El aumento del espacio intersticial, ¿cierto? El diámetro por depósito del tejido conectivo se llama fibrosis. Y esta fibrosis se da como una respuesta inflamatoria que se da en la luz del alveolo, ya sea por material inorgánico, ya sea por virus, ¿correcto? Ya sea por enfermedades inmunológicas, por una reacción inflamatoria. Y esa reacción inflamatoria produce una reacción del intersticio, y este intersticio se endurece por depósitos de fibroblastos del tejido conectivo, y en el engrosamiento se produce la fibrosis pulmonar. Enfermedades que producen fibrosis pulmonar, COVID, ¿no es cierto? Neumoconiosis, ¿no es cierto? Que puede producir una fibrosis pulmonar. Cuando este intersticio se mantiene, pero se rompe, entonces estamos hablando de enfisema. Al romperse esta pared, se rompe la luz capilar, se rompe el endotelio, y el oxígeno que viene por el vaso no pasa al alveolo, y digamos, el CO2 que título para un grupo de enfermedades que están asociadas llamadas ECO. Pero el diagnóstico en sí puede ser enfisema, puede ser bronquitis crónica, lo más común. El asma y la bronquiectasia está en discusión aún si pueden ser consideradas, pero fundamentalmente las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas son debido al enfisema y a la bronquitis crónica. En global, otras enfermedades obstructivas, asma y bronquiectasia. ¿Correcto? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una enfermedad obstructiva o de una enfermedad restrictiva? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con el patrón. En espirometría, con la prueba de función respiratoria. Todo patrón restrictivo es ¿qué cosa? De origen fibrosis, no fibrosis pulmonar.
No todo patrón obstructivo puede ser debido a una bronquitis o a un enfisema. ¿Es cierto? Representativamente la relación de posición entre la enfermedad pulmonar obstructiva, enfermedad de la vía respiratoria, enfisema y bronquitis crónica. ¿Correcto? A eso le llamamos enfermedad pulmonar obstructiva. Al grupo de enfermedades, no hagan diagnóstico de POC, porque van a quedar como zapatos, como zapatillas. El POC no es una enfermedad, es el término para llamar enfisema o bronquitis crónica. Cuando ustedes pongan diagnóstico, ¿cuál de las dos, doctor? Usar en el aire, ¿cuál de las dos es? ¿No? Crónica o enfisema, ¿correcto? El asma es un patrón obstructivo porque tiene una característica. ¿Cuál es? Obstrucción reversible, intermitente. En cambio, el enfisema y la bronquitis crónica es una persistencia de la enfermedad con lesión anatómica propiamente dicha. El asma también produce lesiones a nivel bronquial, pero no produce lesiones permanentes, cicatriciales, residuales, que sí lo produce el enfisema o la bronquitis crónica. Uno o dos o 3 meses, ¿no es cierto? Durante un año, y que se repite en los siguientes 2 años consecutivos, bronquitis crónica. Si este episodio no duró más de un mes, no es bronquitis crónica. Si no se vuelve a dar en el año, no es bronquitis crónica. Si no se vuelve a dar en los 2 años siguientes, no es bronquitis crónica, será una bronquitis aguda, pero no bronquitis crónica, ¿correcto? Bien, el enfisema, destrucción de la pared, ya lo sabemos, bronquitis obstructiva y inflamación de la vía aérea respiratoria. Además, es importante que lo recuerden. Sin fibrosis. Acá no hay fibrosis, hay ruptura por acción directa del núcleo del tabaco. Ruptura de la paleta renal sin fibrosis. ¿Es cierto? Y en algunos consideran que hay una fibrosis en las vías pequeñas, rarísimo. Lo que nosotros vemos en la microscopía es la formación de bulas, que son la unión de varios alvéolos en uno solo. Se forma un tremendo alvéolo, pero que no sirve de nada. ¿Correcto? Doctor, ¿era bulas? Bula. Bulas. Sí, B grande huele a bula. No mula. Mula no, bula. Este es los patrones histológicos, ¿no es cierto? Puede ser un enfisema centroacinar o panacinar, dependiendo de son los cambios anatómicos del asma. Enfermedad no curable, ojo, no curable. A los que están acá en I, por lo que viene de Ica, yo no sé cómo será por allá, pero acá ustedes son un micro que va por la Victoria y van a poner un letrerito pero en la pared del micro le dice de consulta 5 soles, tratamiento definitivo del asma, por 5 soles. ¿Ah? 5 soles la consulta. Bien, entonces esos son los cambios anatómicos, pero no es curable. Lo que tiene la característica del asma bronquial es que es una enfermedad controlable. La del asma bronquial no es controlable, no es curable, es controlable. ¿Correcto? Tiene los miembros olímpicos de la selección más efectivo para el manejo de la enfermedad. Primera razón, es una acción directa. Yo inhalo y aspiro, el producto llega directo al pulmón. Y me calma un ahogo. Si yo tomo el jarabito tiene que llegar al estómago. Tiene que ser la saliva pasar al intestino. De ahí tiene que ser, de ahí pasa al hígado. Y de ahí recién, ¿cuánto ha pasado? 1 hora. Mientras tanto está muerto el paciente en mucha respiración. Aparte de los efectos secundarios, porque un beta-2 adrenérgico como el salbutamol o el Verotec, que viene también jarabe, usted lo toma y le da. En cambio, el inhalador no, porque el inhalador se absorbe el 15 al 20% del inhalado, que es suficiente para producir la propia respiración. El efecto taquicárdico es muy bueno. ¿Correcto? Entonces, es el mejor, y en la actualidad, en Estados Unidos, en Europa, el mejor medicamento expectorante. Ni siquiera se necesita ser asmático, es el bronco dilatador. Nos hace expectorar, actúa directamente, dilata el bronco y podemos expectorar. Es el mejor antitusígeno, el bronco-dilatador. Sedante para la tos no se usa, solamente en algunos casos se puede usar. Hay bronquiectasias congénitas, el niño nace con bronquiectasias. Hay bronquiectasias adquiridas. La primera causa de bronquiectasias pulmonares en el Perú es
Fibros. No. ¿Qué A? Tiene tuberculosis. La primera causa de bronquiectasia secundaria en el Perú es la tuberculosis pulmonar. Y la bronquiectasia es una destrucción del bronquio, de la luz con compromiso del músculo, del tejido elástico y que deja una secuela. Esta secuela es la pérdida de la estructura del bronquio. Pérdida de su mucosa, pérdida de su epitelio, pérdida de su músculo liso, pérdida de la pérdida elástica y produce lesiones bien establecidas. Y esas cicatrices, como ya no son un bronquio normal, son como unas capilares, son, digamos, centros de acúmulo de secreciones. Se llena de secreciones, se sobreimpejan las secreciones, ¿correcto? Y puede incluso sangrar. Porque como la mucosa se pierde, los vasos sanguíneos están expuestos. Y al coser pueden sangrar. Pueden haber hemolisis. ¿Por la toxina del bacilo? Entonces, ¿por qué? Por la acción de los mismos macrófagos. Respuesta inmune del huésped. Pregunta el examen anterior. Y se la voy a volver a preguntar y también no van a responder. Ya sé. En marzo lo tenemos que ver. La reacción granulomatosa a la célula gigante. ¿Cierto? La embolia pulmonar, la hipertensión pulmonar, el síndrome de hemorragia pulmonar aguda. De acá lo más importante es la embolia pulmonar. Síntomas de la embolia pulmonar, ¿cierto? Tos, dolor, hemoptisis. Dolor, tos, hemoptisis. Idea clásica de una embolia pulmonar. ¿Qué hacer ante una sospecha de una embolia pulmonar? Tratamiento. Eso implica el infarto y la embolia se da tratamiento de inicio solo ante la sospecha de diagnóstico. No esperen resultados de laboratorio, de radiología, porque la sospecha de embolia amerita inicio de tratamiento. Es decir, anticoagulante para disolver justamente la embolia pulmonar. Hay neumonía intrahospitalaria y hay neumonía de la comunidad. ¿No es cierto? La neumonía de la comunidad es una neumonía bacteriana de manejo ambulatorio. La neumonía intrahospitalaria sí es de manejo intrahospitalario y se da por sobreinfección de gérmenes hospitalarios resistentes a los antibióticos. ¿Correcto? Ambas tienen las mismas fases de evolución anatómica de la neumonía. ¿Cuáles son? A nivel de pulmón. ¿Cuál es la lesión pulmonar en una neumonía? ¿Cuáles son las lesiones? Nada. Y ya le pasó. Congestión y resolución, ambas, ¿no es cierto? Con la diferencia de que la hospitalaria es mucho más progresiva. Por eso se recomienda que todo paciente se ingresa por cualquier diagnóstico diferente, si no amerita realmente, o si no tiene una fase de descompensación de falla multimecánica, es preferible tratarlo 2 días y darle ya, porque al tercer día ya no lo detectó y puede hacer una neumonía intrahospitalaria. Y eso es lo que lo mata finalmente, ¿no? Entonces tenemos neumonía comunitaria y neumonía intrahospitalaria. El absceso pulmonar es el acúmulo de pus en el pulmón, ya sea por agente viral, ya sea por agente bacteriano, ya sea por agente parasitario. Todo absceso es una cavidad llena de pus. Todo absceso, escuchen bien, todo absceso es una cavidad llena de pus, que tiene función radiológica, que tiene una neumonía puede terminar en un absceso. ¿Correcto? Cuando ese absceso se evacúa, deja un hueco, una lesión tipo cavernosa. Pero el acúmulo de pus es absceso, definitivamente. La enfermedad pulmonar por VIH se habla de que es una neumonitis intersticial y que la literatura occidental achaca al Pneumocystis carini como agente que se sobreagrega en un paciente con VIH. Pero eso es en Europa y en Estados Unidos, en el Perú, la infección pulmonar en un paciente con VIH. Más comúnmente lo vemos con ¿qué enfermedad? Tuberculosis. ¿Correcto? No descartamos al Pneumocystis carini, pero lo más común es que veamos. Por eso que todo paciente con tuberculosis tenemos que hacer VIH. Ojo, ese es un patrón que también deben tenerlo siempre. Todo y sensibilidad. Como tenemos tanto drogo resistente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tal vez el 30% de los pacientes con plica positivo son multidrogo resistentes. Si son pacientes multidrogo resistentes, estos pacientes en la evolución del tiempo, si es multidrogo resistente,
va a pasar por lo menos un mes del primer tratamiento de la primera fase. Y el control al mes va a seguir siendo positivo. Si seguimos pensando en que Manuel nos dice que hay que continuar, al segundo mes, digamos en el segundo mes de la primera fase de tratamiento, vuelve a salir positivo. Entonces recién ahí le pedimos un cultivo. ¿Cuánto demora un cultivo? Un mes. Entonces ya son 3 meses y el paciente sigue eliminando bacilores. Entonces, la norma actualmente es todo paciente con tuberculosis recupera su beca directo y su cultivo después. ¿Por qué? Porque vamos corriendo la sensibilidad. Entonces, al primer mes ya tenemos si es que es drogo resistente o no. Y vemos si le estamos dando con las curas en tratamiento y estamos quemando el hígado. Y no vamos a conseguir nada. Se le pide beca directo con cultivo y sensibilidad. Segundo, le pedimos VIH. ¿No es cierto? Tercero, ¿qué más le pedimos? ¿Qué otra enfermedad está asociada a la tuberculosis en nuestro país? Diabetes. Esas 3 consideraciones debemos tener en todo paciente con tuberculosis. Cultivo y sensibilidad les puso desde el inicio, ¿no? El descarte de VIH y el descarte de diabetes. Son las 3 condiciones fundamentales en todo paciente que debuta con tuberculosis. Bien, sigamos. Las neumonías extrahospitalarias, el estreptococo, bueno, estos son los agentes. Fisiopatología, ya saben ustedes, bien, inhalatoria. Esto que es importante, el segundo punto. Hablábamos siempre, ¿no? La neumonía no es contagiosa de persona a persona. La neumonía es una aspiración del contenido porofaríngeo de una enfermedad previamente del tercio superior de la vía aérea. Amigdalitis, faringitis, laringitis, influenza, resfriado común, etc. ¿No? Que esto aumenta por descuido, por desarreglo, y tragamos la secreción hacia el pulmón, y estos gérmenes, una vez que llega al pulmón, desarrollan el cuadro, ¿no? Diseminación hematógena, sí, una vez que está en el pulmón, se puede llegar a la sepsis por diseminación hematógena. Extensión directa con progresión de la región pulmonar, también. De la pleura podemos contaminar el pulmón fácilmente. Bueno, esto ya lo saben ustedes perfectamente, ¿no? La congestión, la hipertensión roja, la hipertensión gris y la resolución. De la niña, ven ustedes este poco. La radiografía. Como les digo, en el sexto ciclo también se va, vamos a ver imagenología, siempre y cuando aprueben una hora del ciclo. Entonces, esta es la cáncer. Es una imagen grande. Hay una radiopacilancia. Lo normal es que se vea así. Todas las costillas del pulmón de negro, hay de esa radiopacilancia. Cuando esto es blanco. ¿Y por qué no es líquido? Porque la presencia de líquido también. ¿Por qué no es líquido? Porque si fuera líquido estaría pato, por gravedad no. Si fuera líquido no va a estar suspendido en el pulmón. Estaría acá arriba, acá abajo. Pero esta es una condensación. ¿Qué es esto? Toda la reacción inflamatoria del pulmón. Los pacientes seniles, los pacientes postrados, los alcohólicos, los síndromes con ERGE. ¿Qué cosa es ERGE? También se aspira. Porque el paciente por ERGE está dormido, hay un reflujo alimenticio, no se da cuenta, sube el alimento hacia el orofaringe y se va hacia la tráquea y se produce la neumonía por aspiración. Las variantes, grandes formas de tumores tumorales, el carcinoma epidemioide y el adenocarcinoma. El carcinoma epidemioide deriva de su revestimiento epitelial, pero de crecimiento maligno. Y el adenocarcinoma es un tumor que depende del tejido glandular. ¿Correcto? La placa epitelial maligna, ¿no? Origen en las glándulas endobronquiales, frecuente sexta o séptima década. Pone una dieta estricta, sin embargo, si ya no hay componente indicativo, ya hay componente inflamatorio. ¿Ok? Uno, dos, cuatro, cinco. Ya, otra vez que pierden las oportunidades de su vida. Bien, ¿qué órgano es? ¿Qué órgano es? Eso.
¿Qué pasa por el esófago? ¿Y qué pasa en el caso del Perú? La gripe la volvió a trabajar condimentos irritativos, ¿no? Bebidas demasiado calientes, alcohol, ají, parte de la rica comida peruana, ají, es así, ¿no? También se nos puede canelazo, todo lo que pasa por el tubo digestivo son factores irritantes. Definitivamente, el esófago está expuesto a que definitivamente haya de alguna u otra forma un factor irritativo leve, mínimo, pero persistente sobre una lesión crónica, pero digamos que posiblemente se transforme en un cáncer. O con el día muy caliente. Y si es bien caliente con el microondas, multiplícalo por 5 para una causa probable de cáncer. Llega a la temperatura caliente y encima viene con las ondas del microondas. Ya quema, combinación perfecta total. Entonces, hay que tener presente con esto. En cambio, en el pulmón, supongamos que tuviéramos una metaplastia igual, casi el 99% se eliminó el factor irritante. Esto puede revertir. El adenocarcinoma se presenta en la tercia distal del esófago muy medial cardia, se presenta como esófago de Barrett previo, con áreas de esófago de Barrett, en los tumores que más frecuentemente en los cine. ¿Cuál es la causa de un adenocarcinoma? ¿Ah? No. ¿Cuál es la causa de la formación de un adenocarcinoma? No, el Barrett es la siempre, pero hay una causa. Es la inflamación crónica del No, pero la causa. ¿Cuál es? ¿Cómo? Tabaco. El hábito de fumar. El hábito de fumar. Tengan presente siempre. ¿No? O sea, el tabaquismo no solamente es una adicción, el fumar, lengua, no fumen ni permitan que nadie fume delante de ustedes. No permitan que nadie fume dentro de su casa. Así sea su hermano, su papá, saben que hasta el paso. Terminan su regresa. Jamás permitan que nadie fume delante de ustedes. ¿No? Entonces son tumores que producen mucina, ¿no es cierto? Por sus glándulas, ¿no es cierto? Generalmente en el tercio distal del esófago puede invadir el cardio, ¿no es cierto? Carcinoma epidermoide, igualmente, lesiones exofíticas o lipoides que se pueden ulcerar, comienza con una lesión neoplásica in situ, con cierta situación que se presenta en el tercio medio del esófago. Acá, es decir, esas son excrescencias, ¿no? Exofíticas, crecen con una lechuga y después ulceran. Las lesiones exofíticas o lipoides, excrescencia hacia la luz del esófago son carcinomas epidermoides. Lesión in situ curable. Por cierto, ya sabemos que toda lesión in situ es porque no ha atravesado la membrana basal. Por lo tanto, un tumor localizado por una metastasia. ¿Correcto? Eso con respecto al carcinoma epidermoide. En el estómago, la gastropatía y la gastritis aguda. El proceso inflamatorio de la mucosa cuando hay neutrófilos se denomina gastritis. Cuando no aparecen células inflamatorias o son muy escasas, es una gastropatía porque no sabemos el agente de etiología propiamente dicha y le ponemos un término específico como gastropatía crónica. No hay una reacción inflamatoria, no hay una reacción celular inflamatoria, pero sí hay una respuesta inflamatoria. La presencia de neutrones por encima de la membrana basal es anormal en todas las partes del diéresis y inflamación activa, correcto. Pero ya saben, gastropatía, no hay reacción inflamatoria, mientras que en la gastritis hay una reacción inflamatoria básicamente de neutrones. Gastritis crónica por inflamación, la biopsia gástrica demuestra la presencia de Helicobacter, el problema está concentrado dentro del muco superficial que recubre las células epiteliales en la superficie y en el cuello, como en esta coloración especial, ¿cierto? Este es el grupo. Sobre el revestimiento de la mucosa en la secreción de toxina del epitelio. El diagnóstico se hace con biopsia
porque este germen adhiere a la mucosa del uno hacia la submucosa y es la biopsia el único método que nos va a permitir hacer el concentrar en el moco, calculaciones intestinales de la superficie y el cuello. Caracteriza por un daño difuso de la mucosa productora del ácido en el cuerpo y en el fondo del estómago. Vemos aumento el tamaño del núcleo de las mucosas epiteliales y mientras la inflamación de la composición del tecido, macromos que se las poblaciones de neutrófilo. Pero como su nombre lo dice, es una artritis autoinmunitaria en donde no hay un agente biológico bacteriano, ¿cierto? Ni parasitario, pero sí una respuesta autoinmune contra la mucosa misma del estómago. La enfermedad ulcerosa péptica aparece sobre una base de gastritis crónica, ¿cierto? Pero lo más frecuente es a nivel de modelo. Ojo, el término péptico no necesariamente es estómago, puede ser también a nivel del modelo, ¿correcto? Por eso hablamos de enfermedad ulcerosa péptica. Algunos se confunden al que escuchan la enfermedad péptica y efectivamente lo relacionan solamente con el estómago, a veces sí, porque también se puede dar en el modelo próximo, ¿cierto? Se localizan en la curvatura menor, cerca de la relación entre el cuerpo y el antro, tiene una base lisa, limpia, ¿cierto? En donde se pronuncian y se visualizan los vasos sanguíneos que también son la causa de sangrado, ¿cierto? Y la úlcera puede tener, por ejemplo, fibrinoides que juntan